Bien, estamos en el grupo número 26 de Matemática 2, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con el tema aplicaciones de la integral indefinida. Estamos en la semana 9. Aplicaciones de la integral indefinida, ¿verdad? Bien, voy a proyectarles. Voy a presentarles acá el folleto de la semana, no, sería la semana 8, sería. O sea, estamos trabajando con el folleto de la semana 8. Esas son las aplicaciones de la integral indefinida, ¿verdad? Entonces, acá pues hay algunos ejemplos. Se tiene una función y igual a x al cuadrado más una constante de integración c. Entonces, es una familia de funciones, ¿no? Entonces, ahí todo va a depender de cuánto valga el valor de c para hacer cualquiera una de estas funciones, ¿no? Cuando c vale 0, pues una parábola x cuadrado más c, o sea, más 0, sería la parábola con vértice en el 0, 0, o sea, en el origen, abierta hacia arriba, y dependiendo el valor de c, pues va a ser ya sea positiva o negativa abajo. Entonces, digamos, eso nos recuerda que podría ser el resultado de una integración, ¿verdad? Y igual a x cuadrado más c, el resultado de una integración, la integración de una función. Entonces, ahí es una familia de funciones que va a depender del valor de c. Entonces, nuestro objetivo, uno de los objetivos, o el objetivo principal de esta aplicación es determinar cuál es el valor de c, de acuerdo a unos, ¿cómo se llama?, requerimientos iniciales, le pueden llamar. Y eso es lo que nos toca que resolver ahorita, en estos momentos. Vamos a tratar de hacer estos 6 ejercicios. Dice ejercicios sobre esto, ¿verdad? Algunos son problemas de aplicación también, recordándole que si yo tengo una función que me determina la aceleración, una función me determina la aceleración de una partícula de un cuerpo, entonces si integramos nos da la velocidad, y si volvemos a integrar, pues nos da ¿cómo se llama?, la posición del cuerpo. O al revés, ¿verdad? Ahí tenemos la posición del cuerpo, la derivada de la ecuación de la posición nos da la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, como estamos en el proceso inverso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, bueno, vamos a ver acá con los ejercicios. El primero dice obtener la ecuación, o obtenga la ecuación de la curva que pasa por el 1,2, cuya pendiente en cualquiera de sus puntos es la mitad del cuadrado de su ordenada y. Bien el enunciado. Lo voy a poner, a ver, dice, el número 1, ¿verdad? Obtener la ecuación de la curva que pasa por el punto 1,2 y cuya pendiente en cualquiera de sus puntos es la mitad del cuadrado de su ordenada y. Entonces eso tenemos que llevarlo, de plasmarlo en una ecuación, ¿no? Dice, hay que leerlo una y otra vez para entender qué realmente nos están pidiendo. Obtener la ecuación de la curva que pasa por 1,2 y cuya pendiente en cualquiera de sus puntos es la mitad del cuadrado de su ordenada y. Entonces, recordemos de que la derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva, ¿no?, a la curva original. Entonces, en base a eso podemos plantear ya una ecuación, ¿no? La pendiente en cualquiera de esos puntos es la mitad del cuadrado de su ordenada y.
Entonces, vamos a ver dónde está el math type. Bueno, aquí, ya, perdón. Entonces nos planteamos lo siguiente. Dice que la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, ¿no? Y la pendiente, recordemos, que es la derivada, ¿no? La pendiente de la recta tangente en la derivada es igual a la mitad, dice, del cuadrado subordenado a y, o sea, y al cuadrado. Ese es el cuadrado de la ordenada y. Pero como dice la mitad, entonces entre 2. Entonces, esa ecuación nos da la pendiente de la recta tangente a la curva original y. O f, como pueden llamarlo, ¿no? Por aquí, en este caso, le estamos llamando y, digamos. La función original es y. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación de la función original. Pero esta derivada, la primera derivada, nos da la pendiente de la recta en cualquier punto. Y eso lo podemos escribir también, el y', para efectos de formalidad, pues lo podemos poner como la derivada de y, o sea, el diferencial de y entre el diferencial de x. Es otra manera de verlo, ¿no? Y esto tiene que ser igual a y al cuadrado entre 2. Y aquí podemos también despejar, digamos, poner esto de esta forma, ¿no? De y, digamos, vamos a separar variables. De hecho, esto es parte de lo que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden que se ve en Mate 4, pero esto es de primer orden. Estamos con la derivada, la primera derivada. A esto se le llama una ecuación diferencial, resolver una ecuación diferencial. Digamos, es un principio de lo que se ve en la matemática 4. Una ecuación diferencial, pues la que contiene derivadas, pues, la función original y sus derivadas, o algunas derivadas, mejor dicho, de la función original. Entonces ya andamos tratando de encontrar la función y. Entonces, esto se podría escribir como dy igual a ¿cómo se llama? A y cuadrado sobre 2, podemos ponerlo. Vamos a ponerlo así para empezar. Multiplicado por el diferencial de x. Aquí donde podemos poner este 2 pasaría a ¿qué? Pasémoslo a multiplicar acá. Sería 2. Y este y cuadrado pasaría a dividir. Entonces nos quedaría aquí al revés, ¿no? El 2 arriba y el y cuadrado abajo, o sea, en el denominador. Y eso es igual a tx. Y ahora procedemos a integrar a ambos lados. O sea, a integrar acá, ¿no? Entonces, vamos a volver a copiar esto, control C, control V, y acá vamos a integrar y acá también. ¿Ven? Y ya tenemos que resolver esa expresión, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el miembro de la izquierda? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué podemos hacer en el miembro de la izquierda? La integral de la izquierda.
Sacar constante y subir el y cuadrado, pero inverso. O sea, y a la menos 2, ¿verdad? Bueno, Sí, podría ser en 2, podría ser, digamos, de aquí poner y elevado a la menos 2, correcto, podemos hacer eso. Por el diferencial de y este todavía no lo, pero el de la derecha sabemos cuánto da, ¿no? ¿Cuánto, cuánto da la integral de la derecha? X. X, ¿verdad? Pero lo voy a seguir poniendo aquí todavía de X. Ahora, el miembro de la izquierda, ¿cuánto sería la integral? Estamos en el caso primero, ¿verdad? De las integraciones básicas, de las integrales básicas. Llega a la n, ¿verdad? Estamos, en el izquierdo estamos integrando respecto a y, en el derecho respecto a x. Recordemos que el diferencial no determina con respecto a qué variable, por eso que mejor separé la variable x y la variable y, lo que tenga x a un lado y lo que tenga y en otro lado, pero x solo estaba el diferencial de x. Incluso el 2 pudo haberse quedado en el miembro izquierdo, en el miembro derecho también, si se quiere, no hay problema, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto da la integral de la izquierda? Y a la menos 1 entre menos 1. O sea que quedaría menos 2, ¿verdad? Y a la menos 1, y esto sería igual, así sería, ¿verdad? X más la constante de integración. Y ahí se puede bajar la y. Ah, correcto, correcto. Entonces se puede bajar y quedaría, correcto, quedaría menos 2 entre y, ¿verdad? Igual a x más c. Y ahí podemos proceder a en la y pasarla a como quieren la función y o, ¿no? o f, como le quieran llamar, pero aquí estamos trabajando con y, no con f, o sea, la función realmente es y, ¿verdad? Aquí, la que andamos buscando. Entonces esa y pasaría a multiplicar a x más c, y después el x más c tendría que pasar a ¿qué? A dividir, ¿verdad? O sea que, bueno, hagámoslo por paso mejor. Esto es igual a, vamos a ponerle paréntesis, x más c, aunque ahí se puede hacer de otra manera, pero lo voy a hacer de esta yo, por y. Y luego sería el menos 2, pasaría a dividir el x más c, ¿no? Y ahí tenemos, casi tenemos el valor de la función que andamos buscando, y. ¿De acuerdo? Porque y es lo mismo que poner f de x, o sea que ahí podríamos poner que f de x, ¿no? La función que estábamos buscando, es igual a esta expresión. Pero esa es la función que andaba buscando, o falta algo. Falta algo. Sí, falta algo. ¿Qué? Esa es una familia de funciones Los que va puntos. el valor de c, falta, ¿no? Encontrar el valor de c. Y para eso recurrimos, porque esta es una función, ¿verdad? Pero es una función que va a depender del valor de c. Ahí podemos obtener una familia de funciones que cumplen con la característica que la derivada es igual, o la pendiente de la recta tangente es la mitad, con todo lo que decía el enunciado ahí. Pero queremos una de todas esas, una en particular. ¿Cuál? La otra condición que había, y ahí, para eso nos sirve para encontrar la constante, ¿no? Ya me perdí yo. ¿Cómo era el enunciado? Que pasa por el punto 1,2. O sea, queremos aquella función que pase por el punto, o que le pertenezca el 1,2, le pertenezca a la función.
No sé si me explico. O sea, ahí lo que tenemos de que 1,2 debe de pertenecer a la función, ¿verdad? A la función f. O a y, como le y de x, o le llamé f acá mejor, ¿verdad? Debe de pertenecer a la función f. Ah, bueno, entonces, pero 1 en el par ordenado 1,2, 1 es la componente en x y 2 es la componente en y. Eso significa que control C, control D, f de 1, ¿verdad? La imagen de 1 es igual a x, que también vale 1. Y eso tiene que dar ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿Alguien me puede decir? 2. No, ¿verdad? La imagen de 1 tiene que ser 2. Eso significa que el punto 1,2 le pertenezca a la función. O que pasa por el punto 1, el que la función pase por el punto 1,2. Entonces quiere decir que eso tiene que ser igual a 2. Y ahí tenemos que despejar para encontrar cuánto vale el valor de C. No sé si está claro, ¿no? No hay preguntas hasta ahora. Entonces, solo para aclarar, ¿verdad que la pendiente es igual a la derivada de y, verdad? Sí, claro, y' o f', en este caso sería f', ¿verdad? Sí. Ahí le puse y, pero puede ser f'. O sea, en lugar de y, podemos ponerle f' de x igual a f de x al cuadrado sobre 2. Es lo mismo, ¿no? Va. No sé si está claro. Sí, está claro. Solo quería aclarar eso. La pendiente de la recta tangente de la función o la gráfica, y' o f'. Gracias. Entonces yo aquí opté para que se viera mejor. Es más fácil trabajar acá con el y, ¿verdad? Pero aquí es mejor ponerle f de x en lugar de y, poner f de x al valor de y para verlo mejor. Entonces aquí a uno falta encontrar cuánto el valor de C. Control C, control B. Entonces acá despejando nos quedaría que el menos 2 es igual a ¿cuánto? Al 2 multiplicado por 1 más C. Así sería, ¿verdad? Entonces, ahora ese 2 que está multiplicando 1 más C, lo vamos a pasar ¿a qué? A dividirlo. Entonces, menos 2 entre 2 es igual a 1 más C. Entonces, aquí tocaría que el menos 1 es igual a 1 más C, es donde, ¿cuánto valdría C? Menos 2. Menos 2. Por lo tanto, la función que estábamos esperando fue encontrar con las características que se nos daban la función es f de x o y, ¿verdad? Si la queremos poner mejor y, igual a menos 2, ese menos podemos ponerle en medio de la fracción, ¿verdad? Entre x menos 2. Y ahí está. Esta función debe cumplir con la característica que se nos dice, ¿no? Que pasa por el punto 1,2 y que la pendiente de la recta tangente cualquier punto es la mitad. Eso se puede comprobar, a ver si es cierto. Derivémosla.
esa función y verifiquemos que realmente es en cada punto, pues va a ser la mitad de la ordenada y. Acá tenemos ya la función que se nos había pedido. De acuerdo, esa sería la respuesta, ¿no? De acuerdo. Vamos con el ejercicio número 2. Voy a ver si mejor quiero ver. Porque el tiempo no creo que me alcance para los 6 ejercicios. 6 son. Es que todos parecidos esto, ¿no? Bueno, hagamos rápidamente esto. Obtenga una función f de manera que. Ven, aquí tiene, no lleva, ¿no? Que f', que prima o f' es igual a 1 sobre raíz de x y tiene que cumplir que f de 9 es igual a 1. Aquí está más, digamos, más fácil, ¿no? Porque nos dan esta condición y además que f de 9, decía, ¿verdad? Quiero ver. F de 9 es igual a 1. Esas son las condiciones que nos dan, ¿no? De que f de 9 es igual a 1. Nos dan esa ecuación, ¿no? Que f' es igual a 1 sobre raíz de x y nos dicen que f de 9 es igual a 1. Es lo mismo que me hubieran dicho que la curva f o la función f pasa por el punto 9,1, ¿verdad? Es lo mismo. Que pase por la función original, la que queremos buscar, que pase por el punto 9,1. O que la imagen de 9 es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hoy ya es más ya directo, ¿no? Podemos poner que en lugar de poner f' de x, voy a poner diferencial de y, ¿verdad? Que es la definición de la derivada, para que lo hagamos más fácil así. Esto es igual a ¿qué? ¿Puedo ponerle en otra forma? ¿Qué otra forma puedo poner esto? Porque está sombreado. ¿De otra manera lo puedo poner? X a la menos un medio. Perfecto. Perfecto. Entonces sería X elevado a la menos un medio, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Separamos ahí, ¿verdad? De y es igual a X elevado a la menos un medio por el diferencial de X y ya queda separado lo que tenga y de un lado y lo que tenga X del otro lado. Ya ahora lo que vamos a hacer es integrar, ¿verdad? Ya esto mismo lo ponemos, pero integrando ambos lados. Integramos acá. Y ahí nos va a quedar la constante de integración también, ¿no? Recordemos que es una sola la que ponemos, ¿verdad? A ambos lados habría que poner constante C1, constante C2, pero mejor una sola, ¿no? Entonces, ¿cuánto da al lado izquierdo? Y. Y del lado derecho sería ¿cuánto? 2 raíz de x.
Sí, va, porque sería x a la menos un medio más 1 es x a la un medio. Entre un medio más 1, correcto. Entonces sería 2. Yo voy más lento, él lo hace muy rápido ahí, va. Raíz de x. Más C, más C. Más la constante de integración. Entonces, esto es lo que podemos poner en lugar de y, podemos poner f de x. Ya tenemos una antiderivada, ¿no?, de la función s. Pero, ¿y ahora cómo encontramos la constante c? Porque el problema termina hasta cuando determinemos bien la función f, y ahí hay una... Usando la otra función. Utilicemos, no, utilizando ¿qué? Esta condición. Esta condición. Queremos aquella función f que pase por el punto 9,1, es decir, que la imagen de 9 sea igual a 1. Es decir, entonces como ahí tenemos, es lo mismo que ponerlo así, ¿no? 9 es el valor de x, 1 es el valor de y. Entonces, f de cuánto? De 9 sea igual a 2 por raíz de 9 más c. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? F de 9 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Es decir, que aquí tenemos ¿cuánto? 2 por 3, ¿verdad? Sería 6 más c igual a 1. Vean, si no me he equivocado, f de 9 era igual a 1, decíamos. Ahí de 9 sí, es sí, bueno. Tierra. Entonces, ¿cuánto vale c? Un sexto. No, ¿cuánto vale c? Menos 5, perdón. Aquí. Fue una ligereza ahí, ¿verdad? Menos 6, es decir que c es igual a menos 5. Por lo tanto, la función que andamos buscando, la función f, la que andamos buscando es menos 5. Y ahí tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, no hay preguntas. Seguimos con el otro, el número 3. Este es parecido, lo único que... Bueno, el problema es que no nos dan la derivada primera. La primera derivada de una función, sino que hay que encontrar la función, la variable dependiente es y. R, perdón. Y la variable independiente es t. Digamos que por el tiempo, pues esta función R, el radio depende, o R depende del tiempo, pero es la tercera derivada. Ahí donde podemos, para efectos formales, tal vez podemos definir, ocupar aquello que dice que la derivada, por ejemplo, la segunda derivada de una función respecto a t, digamos en este caso a x, que se pone la forma, la simbología o la nomenclatura es así, ¿no? Esto
es igual a la derivada así se puede poner, ¿no? La derivada con respecto a x, le he puesto y acá, ¿no? Entonces, sería y acá también. Esa es la definición o la nomenclatura, otra forma de poder describir la segunda derivada de una función. Y por igual, la tercera derivada se puede poner así también, ¿no? Control C, Control V. De una sola vez podemos ponerle como igual entonces de esa manera pues la ventaja que es la tercera derivada de la R con respecto a T, ¿verdad? Entonces, tomando esa nomenclatura, vamos a poner esto va a ser igual a que, si lo ponemos así, ¿no? Entonces aquí iría R, ¿verdad? No, T, ¿verdad? La variable independiente era T. La variable independiente es T. Y la variable dependiente es R. Entonces, si queremos encontrar, esta es la tercera derivada, lo que está a la izquierda simboliza la tercera derivada de la función R con respecto al tiempo. Entonces, si despejamos esto primero, entonces nos queda el diferencial, bueno, el diferencial de todo esto, ¿no? Y esto va a ser igual a menos coseno de t por el diferencial de t. El diferencial de todo eso que está ahí es igual a menos coseno de t por el diferencial de t. Entonces, ahora integrando en ambos lados, bueno, incluso el menos puede quedar afuera, ¿verdad? Entonces observemos acá que el integral del diferencial de una expresión
es esta expresión de aquí adentro siempre, ¿no? Así como ustedes me dijeron acá, o sea, si yo solo tengo así, ¿no? Y yo solo tengo el integral del diferencial de x, me dice, ah, esto es x, ¿verdad? Como la constante de integración, por supuesto, pero aquí, o sea, es el integral del diferencial de pues, simplemente es p. Entonces acá también el integral de toda esta expresión, el integral, eso que esté entre paréntesis más externo, ¿no? Entonces nos va a dar solamente esto que está aquí adentro, ¿no? Y eso es igual a ¿qué? ¿Cuál es la integral del lado derecho? La integral del coseno. La integral del coseno. Seno. Seno, ¿verdad? El seno de t. Más una constante, lo voy a llamar C1. ¿Cómo encontramos esa constante C1? Oye, mi amor, eso lo sé. ¿Cómo encontramos esta constante? O sea, si esto significa esto es la segunda derivada, ¿no? En otras palabras, si yo tengo la tercera derivada de una función y la integro, lo que me da es la segunda derivada. Si esa segunda derivada de una expresión la integro, lo que me da es la primera derivada. Y si esa primera derivada la vuelvo a integrar, me da ¿cómo se llama? La función original. El único problema es que ahí va a ir apareciendo cada vez una constante nueva. Pero observen que aquí tenemos que la segunda derivada, evaluada en cero, tiene que ser cero. No sé si me explico. Aquí nos dan las condiciones, ¿no? Que la segunda derivada de r, con respecto al tiempo, tiene que, evaluada en cero, tiene que ser cero. La primera derivada evaluada en cero también tiene que ser cero. Y la función original evaluada en cero también es cero. Con eso vamos a poder ir encontrando las constantes pertinentes, no sé, las correspondientes constantes. En este caso podemos encontrar cuánto vale c. Porque repito, este es lo mismo que, podemos ponerlo así también, ¿no? R de t. Es lo mismo que ponerlo así. Y eso es igual a menos es lo mismo que ponerlo así, ¿no? Todo esto es la segunda derivada de r con respecto a t. Y eso nos da r segunda de t, es la cuestión. Esa es la forma de ponerlo también, ¿no? Solo r, se puede poner solo r segunda, pero es mejor ponerlo como r segunda de t. Es igual a menos seno de t más la constante c. Pero como r segunda de esta función evaluada en cero, según lo que tenemos, esto es menos seno de cero más c, y esto supuestamente tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Por la primera condición esta que tenemos, ¿no? Que la segunda derivada de r evaluada en cero tiene que ser cero, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale la primera constante?
seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces eso implica que C vale 0. La primera constante encontrada vale 0. Entonces ya tenemos que la segunda derivada, como C vale 0, la segunda derivada pues más 0, ¿verdad? Entonces esto nos queda la segunda derivada. Y ahora seguimos con el proceso para encontrar, seguimos porque nosotros vamos a tener que encontrar la función original R de t, ¿verdad? R de t. R, la función R que depende de t. R la variable dependiente y t la variable independiente. Hacemos el mismo proceso acá, ¿no? Este diferencial de t lo podemos pasar al otro lado y nos queda que el diferencial de esta expresión es igual a menos seno de t diferencial de t. Integrando ambos lados, entonces en el miembro izquierdo, ¿qué nos queda? Es la integral del diferencial de eso que está entre paréntesis. Entonces, y eso nos da lo que está entre paréntesis. Control C. Control D. Y en el miembro derecho, la integral del seno, ¿cuál es? ¿Cuál es la integral del seno de t? Menos coseno. Menos coseno, ¿verdad? Vamos a ver. Más la otra constante de integración, ¿no? O sea que la primera derivada todavía falta una más, ¿verdad? Es igual a coseno de t, ¿verdad? Más la constante de integración. Y ahora regresamos a la otra condición, ¿no? Que la primera derivada, la otra condición era que la primera derivada evaluada en 0 es igual a 0. Bueno, aquí voy a ponerlo, control B. Y lo que tenemos a la izquierda es eso, la primera derivada, ¿no? Es la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera derivada evaluada en 0 tiene que ser igual a 0. Hay otra forma de poner la derivada. Si yo lo pongo así, control C. Hay otra forma de escribirlo. Para no poner R' de 0, se puede poner también así, ¿no? Es otra forma de ponerlo, ¿no? Evaluada cuando t vale 0, ¿verdad? Voy a
a ponerlo de otra manera. Esto es igual a coseno de 0 más la constante de integración, y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. O sea, la primera derivada, o sea, ven, utilicé otra nomenclatura, ¿no? La primera derivada evaluada en 0 se puede escribir así, ¿no? La dr de t, evaluándola a esa derivada en t igual a 0. Es coseno de 0 más k. ¿Y eso cuánto? Entonces, si hago eso, ¿cuánto valdría el valor de k? Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? El coseno de 0 vale 1, más la constante k. Esto es igual a 0, en donde k es igual a menos 1. Por lo tanto, la segunda derivada se puede poner como K nos dio menos 1. Entonces ya podemos poner que la R' o la primera derivada de R respecto a t es igual al coseno de t menos 1. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar, cómo se llama, la función original? Nos falta una integración, ¿no? Teníamos la tercera derivada. Cuando la tercera derivada la integramos, pues, encontramos la segunda derivada. Al integrarlo encontramos la primera derivada y ahora nos falta que integrar una más. Esto sería igual a dr igual a control C, control B, y eso vamos a ponerle mejor corchete de t, pasando el diferencial de t al otro lado. Y ahora ya integramos a ambos lados, ¿no? Integrando a ambos lados, nada más que en el miembro izquierdo estamos integrando respecto a R, y el miembro derecho estamos integrando respecto a T. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da la primera integral, la de la izquierda? R. Y esa otra integral tenemos que separarla, ¿no? La integral del coseno y la integral, o sea, tendríamos que separarla, ¿no? Pero hagámoslo de una sola vez por el tiempo. ¿Cuál es la integral del coseno? No me equivoco, el seno de t, ¿verdad? Porque la elevada del seno es coseno. Bien, entonces sí está correcto. Menos la integral de 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto daría la integral esa? Como repito, aquí habría que separarla, ¿no? Vamos a hacer separado, ¿no? Vamos a ver. ¿Me están oyendo? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto da la integral de este? Ya, t, ¿verdad? Más una constante de integración que le voy a llamar KL, digamos. Entonces, esta es la función R, ¿no? Que depende de t. Por lo que es lo mismo poner R de t, así, ¿no?
es lo mismo. Porque R es la variable dependiente y T es la variable independiente. Pero ¿qué falta para determinar bien R? Porque R es la función que andamos buscando. Entonces lo que nos hace falta es encontrar cuánto vale L. Y para ello ocupamos la otra condición. Por favor, la otra condición, que es que miren, R de 0 es igual a 0. Quiere decir que aquí donde quiera que aparezca la variable, la T, voy a poner 0. Entonces, en lugar de T, por eso conviene mejor poner R de T, no solo R. R de T, R de 0 sería aquí 0, y aquí 0 también. Y eso tiene que dar ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. Pero seno de 0 es 0. Entonces quiere decir que L, la constante esa, vale 0 también. Entonces la función realmente que andamos buscando, la función R, ya iría sin este más L, porque L vale 0. Y ahí tenemos la respuesta, la función que andamos buscando. Bien, entonces el proceso fue un tanto largo, pero porque nos daban la tercera derivada. Con la única ventaja que las condiciones nos daban que 0 No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bien, vamos con el problema número... Este es el problema número 3, si no me equivoco. Hoy vamos con el problema número 4. Este es parecido, ¿no?, a los anteriores. Este es parecido al que... escojamos cuál de los dos hacemos. Bueno, los dos podemos hacerlo si nos alcanza el tiempo. Este sí me interesa porque es el de aplicación, ¿no? Uno de aplicación más físico, ¿no? Acá sería parecido al que acabamos de hacer, ¿no? Digamos, en este caso, el 5, f segunda, lo podemos poner como, ¿verdad?, dy sobre dx, la segunda derivada con la nomenclatura que pusimos ahí, ¿no? Este está bonito, hagamos el 5. Dice, control C. Obtenga una función tal que para la cual la pendiente de la recta tangente suráfrica... no me salió todo, ¿verdad? Quise copiarlo. Control C.
que es lo que más dice, tal que para la cual la pendiente de la recta tangente a su gráfica en 1,1 es 3. No, 1,1 era ahí, ¿no? Analicémoslo, qué es lo que están. Tiene sus dificultaditas ahí, ¿no? Hay que interpretarlo bien. Piense que siempre que tengamos, ¿se recuerdan el problema que hicimos con la tercera derivada, ¿verdad? Que teníamos 3 derivadas. Nos tienen que dar 3 condiciones para poder determinar las 3 constantes involucradas. Aquí nos dan la segunda derivada de una función. Tienen que darnos 2 condiciones para poder encontrar las 2 constantes que van a estar involucradas en el problema. Cuando integremos respecto a x la primera derivada, la segunda derivada, perdón, nos va a aparecer una constante. Y cuando integremos esa otra, nos va a aparecer otra constante. Entonces son 2 constantes que hay que determinar. Siempre es así el problema, dependiendo del orden de la derivada que se nos dan. Entonces aquí tenemos que tener 2 condiciones. ¿Cuál es una condición? Alguien me podría decir, analizando lo que dice ahí, para la cual la pendiente de la recta tangente a su gráfica en el 1,1 es 3. ¿Alguien me podría decir qué significa con la primera derivada? ¿Cómo podemos hacer la condición? ¿Alguien me podría decir? Porque la pendiente de una recta tangente se da con la primera derivada, ¿no? ¿Cuál sería la condición esa? Ayúdenme. F de 1. F'. Estamos con F', con la derivada. F'. ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿1? ¿Perdón? 1. Si no le ponemos prima, sí. F de 1 es igual a 1. Esa es una condición. Pero con F', ¿cuál sería la condición para construirla? Porque decir que el punto 1,1 le pertenezca a la función, o que significa que también se puede decir que 1,1 pertenezca a la gráfica, o que la imagen de 1 es igual a 1. 3 formas de decirlo, 3 formas diferentes de decirlo. Pero con F', ¿cómo la ponemos? A otra condición. Dice para la cual la pendiente de la recta tangente a su gráfica en 1,1 es 3. Entonces pondríamos que F' de 1, ¿cuánto vale? 3. O sea, aquí se pone la componente en X, ¿no? Que es 1. Entonces la primera derivada de la función evaluada en 1, eso tiene que ser 3. Y ahí tenemos las 2 condiciones involucradas para resolver este problema. No sé si me explico. Decía que son 2 condiciones, porque está involucrada la segunda derivada de la función. Entonces tenemos que integrar 2 veces. Van a haber 2 constantes de integración. En el anterior que hicimos, nos daban la tercera derivada. Y nos dieron 3 condiciones, que R segunda de 0 igual a 0, que R' de 0 igual a 0 y que R de 0 igual a 0. 3 condiciones.
Ahora tienen que ser dos procesos de la derivada y ya las deducimos cuáles son las condiciones para la función esta, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la gráfica original, eso es f', y evaluado en la componente x del punto, tiene que ser 3. Ahí está ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escribir esta función y encontrar la primera derivada, ¿no? Que es integrando. Esta es la función, la tercera derivada, perdón. Y yo prefiero poner la nomenclatura esta, ¿no? Que les dije t. Vamos a ponerla mejor así, ¿no? T, la x, la variable independiente. Miren, otra forma de decirlo, ¿no? Perdón, falta una derivada, ¿no? No me gusta esto, vamos a ponerle vamos a escribirlo de otra forma, ¿no? F, y aquí le podemos poner así también. O sea, la derivada de la derivada de la función f, o sea, la derivada de la derivada de la función f de x, con más especificación todavía, ¿no? Eso vale lo estamos poniendo de otra manera. Entonces, pasando esto, el diferencial de x primero que está acá, ¿no? Dejamos esto acá. Bien, entonces la integración a ambos lados. Ya integramos esto del lado izquierdo y esto del lado derecho. Y la integral del diferencial de una expresión, pues es la misma expresión. Entonces, esto es lo que está dentro. Control C. Control V. Bueno, ya sin el paréntesis. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Aquí tendríamos que separarlo, pero hagámoslo de una sola vez. ¿Cuál sería la integral de eso? Hagámoslo mentalmente. Pero hay que separarlo en dos integrales con respecto a x. Ahí. ¿Cuánto es? A mí me dio 4x cubo más 2x más la constante. Estamos integrando, ¿no? Sí, integrando. Entonces sería 4x al cubo, ¿verdad? Sí. Más 2x más la constante. Más 2x más la primera constante. Este es f', ¿verdad? Este es f'. F', o la derivada de f con respecto a x, ¿no? Ese es f'. Entonces, si esto le volamos en cuánto, en 1, si la primera derivada, vamos a tomar el hecho de que perdón, vamos a ver.
que esta condición, ¿no? Que la primera derivada evaluada en 1 es igual a 3. Pero la primera derivada evaluada en 1 sería esta es la primera derivada. Esta es la primera derivada evaluada en 1. Es igual a 4 1 al cubo entonces ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 3, la primera derivada evaluada en 1. ¿Cuánto da la constante realmente? ¿Alguien ya lo hizo? -3. -3, vamos a ver, 4 y 2, 6, sí, ¿verdad? Y aquí queda 6, pero al pasarlo al otro lado va a pasar como -6, entonces C es igual a -3, ¿correcto? Entonces quiere decir que la primera derivada de la función ya sustituyéndola, la primera derivada es -3. Esa es la primera derivada. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la función? Volvemos a integrar, ¿verdad? Separamos acá y sería el diferencial vamos a ponerle paréntesis mejor, o corchete o como sea. Igual a todo esto que está acá. Aquí me faltó, no, así era. Control C. Voy a paréntesis aquí, porque voy a poner el diferencial de X. Entonces, integramos, ¿verdad? Ambos lados como proceso. El diferencial de esta expresión perdón, el integral del diferencial y acá el integral de eso, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, el integral del diferencial de una expresión es la misma expresión y es la expresión la que andamos buscando. Solo que aquí vamos a tener que integrar. ¿Cuánto sería la integral de ese polinomio? X elevado a la 4 más X cuadrado menos 3X más la constante. Más X al cuadrado, ¿verdad? Me dice. Sí, X cuadrado menos 3X más la constante. La constante de integración. Y ahora nos remitimos para poder conseguir realmente cuál función f es. Nos remitimos al hecho de que la imagen de 1 es igual a 1. O sea que la función de acuerdo, es decir, control C, donde quiera que aparezca la X en la función f, vamos a sustituirlo por 1. Entonces, ya alguien encontró la constante esa, la constante K. Y eso tiene que dar igual a 1. La imagen de 1 es igual a 1. La imagen de 1, la imagen de la función de 1
bajo la función f tiene que ser igual a 1. Entonces la constante k, ¿cuánto vale? 2. 2 vale. Vamos a ver. Sí, porque en el lado acá el 2 quedaría menos 1, ¿verdad? Para el otro lado al igual pasaría como 1 positivo. Entonces quiere decir que despejando ahí nos queda que k es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta a nuestra función requerida, control C, control B, es k igual a 2. Ahí tenemos la respuesta. Bien, ahí tenemos. Bien, era parecido, ¿verdad? Solo que había que deducir eso. La dificultad estaba en deducir ¿cómo se llama? Las condiciones para poder encontrar las constantes de integración. El hecho de que 1,1 le pertenezca a la gráfica y que la pendiente de la recta tangente en el punto 1,1 sea igual a 3. Pero la función solo depende de x, ¿verdad? Entonces se toma como que f' de 1 es igual a 3. Y eso fue la dificultad. Además era parecido a la... Y que utilicé otra simbología, otra nomenclatura aquí para que vean que hay otra forma de poder hacerlo, la psicología. El que sigue es el problema completamente de aplicación en física, digamos, que es el número 6. Yo creo que el número 4, si no lo alcanzamos a hacer bien, perfectamente lo podrían hacer ustedes. Dice, lo interesante de esto es también encontrar la constante K, la condición que tenemos que hacer. Aquí sí hay que leerlo. Bueno, ya vieron que el primero que hicimos también era de pensarlo bastante, ¿no? En plantear la ecuación. Aquí ya se nos da una ecuación. La dificultad no es esa, ahí el problema. Dice, el volumen de agua de un tanque es P centímetros cúbicos, cuando la profundidad del agua es de H metros. Si la tasa de variación de B con respecto a H es pi por esa expresión, determine el volumen del agua en el tanque cuando la profundidad es de 3 metros. Lo que tenemos que hacer es encontrar la función que nos permita, la función volumen, ¿verdad? Una función volumen que dependa de la altura. Entonces, ¿qué es lo que nos dan realmente? El volumen de agua de un tanque es B centímetros cúbicos cuando la profundidad del agua es de H metros. Si la tasa de variación de B con respecto a H es, y también esta ecuación, ¿qué realmente es eso? ¿Qué es eso? Ahí está la clave del problema. ¿Qué es eso que sombreado allí? Ahí nos dan cómo varía el volumen con respecto a H. Pero ¿eso qué es? ¿Cómo lo expresamos matemáticamente? Esa es la clave del problema, una de las claves. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Ahí está la clave de determinar qué es eso. Si la tasa de variación de B con respecto a H
y nos dan esa expresión. ¿Qué realmente nos dan con esa expresión? Nos dan cómo varía el volumen con respecto a H. Pero matemáticamente, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Me están oyendo? Sí, ¿verdad? Sí, te voy a escuchar. Ok. Me explico la pregunta, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿qué es eso que me dan ahí? La tasa de variación. Es una tasa, pero, o sea, ¿cómo varía el volumen del tanque con respecto a H? Pero matemáticamente, ¿cómo pongo eso? Y ahí está la clave de todo. ¿Qué es una tasa de cambio? Una derivada. ¿Perdón? Una derivada. Una derivada, correcto. Entonces quiere decir que eso lo podemos poner como diferencial de B, B grande, B, pero grande por tamaño, B mayúscula, sobre el diferencial de H. Y eso es igual a ¿qué? A pi por 4, no sé si me explico. Ahí está la clave. Es una derivada. La derivada del volumen con respecto a la altura o a la profundidad, ¿o qué es eso? Sí, la profundidad del agua en metros. ¿Cómo se va llenando el campo? ¿Cómo va variando, ¿verdad? El volumen del agua, el volumen del tanque, el agua del tanque, con respecto a la altura? Eso es lo que nos dan ahí. Entonces, y eso lo podemos expresar matemáticamente, como les decía, como el diferencial del volumen con respecto a la profundidad que le habían puesto H, ¿verdad? H. Y eso es igual a ¿cuánto? Aquí decía ahí, cuatro H al cuadrado más 12H más 9. Esa ecuación lo que dan es la ecuación de la derivada del volumen con respecto a H, de la tasa de cambio. Correcto, ahí está. Y ahora, ¿qué hago para encontrar realmente la ecuación del volumen? Es la pregunta ahorita. Ya está planteado eso. Pero ¿cómo hago para encontrar la ecuación del volumen realmente? Integrando, ¿verdad? Pero para efectos a ambos lados. Pero para efectos teóricos me voy a poner diferencial lo que hicimos en el anterior, ¿no? Como hemos hecho en el anterior. Y la ventaja es que todo lo de la está a la derecha depende de H. Entonces, integro ambos lados y ya voy a obtener lo que yo quiero, el volumen, ¿no? Ya, esto lo vamos a integrar con respecto, no, perdón, integrarlo y esto otro también, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos dan en el miembro izquierdo? V. ¿Ya? Da el volumen
Y aquí ese pi podemos sacarlo, distribuir, pero por efectos del tiempo, ¿cuánto da esa integral? Sí, que el pi puede salir, ¿verdad? Una constante. Entonces nos va a quedar pi multiplicado por algo ahí. ¿Alguien ya lo hizo? A mí al final me quedó 4pi h cubo entre 3 más 6pi h cuadrado más 9pi h más la constante. El pi mejor dejémoslo allá afuera, como factor común. Ve que todos aquí llevan, como usted integró, todos llevan pi. Entonces, dejémoslo mejor hacia afuera. Entonces, aquí adentro quedaría h al cubo, me dijo, ¿verdad? H al cubo. Sí, h al cubo. Más 6h cuadrado más 9h más la constante. Más 6h al cuadrado más 9h, ¿verdad? Sí, 9h más la constante. Más la constante de integración. Ahora viene el problema. ¿Qué hacemos para encontrar la constante C? ¿De dónde sacamos la condición inicial? Le llaman. Solo es una condición, ¿verdad? Porque es una derivada la que teníamos, integramos, solo una constante. A ver, ¿de dónde sacamos el dato? Recordemos que este B depende de H, ¿verdad? H es la variable independiente. La variable independiente es H. Es decir, que bien podemos ponerlo así, B de H. Una fórmula. El volumen depende de ese recipiente, depende de H, y esa es la fórmula, pero no estás ¿cómo se llama? Incomodando esa C. ¿Cómo determinamos esa constante C? Ahí está la otra clave que les decía del problema. ¿Qué creen que pasaría cuando la profundidad es 0? La profundidad de la piscina es 0, o sea, H es 0 metros. ¿Cuánto valdría el volumen? 0. 0. No hay profundidad, no hay volumen. Entonces ahí construimos, esa es la clave de la condición, ¿cómo se llama? Para encontrar la constante de integración. Que cuando H vale 0, cuando H vale 0, el volumen va a ser 0. Entonces la constante que ustedes observan va a valer 0 o no. Porque de aquí, ¿no? Muchas veces esa es la clave al principio, ver qué pasa cuando vale 0 al inicio, ¿verdad? La expresión. Entonces, es 0, es igual, donde quiera que aparezca la H, vamos a poner 0, ¿verdad? Acá 0, hay que ponerle paréntesis. Entonces, si ustedes observan, la constante vale 0, ¿verdad? Porque todo se anula. Porque pi por 0, 0, entonces y esto es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula del volumen para ese recipiente, no para ese recipiente en particular, ¿verdad? Va a ser sin la C. Esa es la ecuación del volumen para ese recipiente. Pero lo que me piden, ¿qué es lo que me piden realmente? No la ecuación. Nos pedían ¿qué? El volumen del agua cuando la altura es 3 metros, decía, parece. Sí. Sí.
cuando la altura es 3 metros. Entonces aquí dejémosle así también. Entonces significaría que vamos a evaluar esa función en 3 metros. Donde quiera que aparezca h en la función volumen, vamos a sustituirla por 3 metros y ahí encontraríamos el volumen en metros por qué. Bueno, habría que ver las unidades ahí en las preguntas. En metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría la respuesta, sustituyendo en esa ecuación que acabamos de encontrar, porque C vale 0. Aquí no lo puse, ¿verdad? La constante vale 0. Entonces no queda la ecuación así, es de evaluar. Ahí eso ya es de evaluar, ahí nos va a quedar en términos de pi, ese volumen, ¿no? Ahí lo podemos dejar, no sé cuánto daría, habría que resolverlo, evaluarlo en 3 y nos quedaría en términos de pi. Ahí lo hacen ahí ustedes. Entonces habían dos dificultades. Una, en saber qué significaba eso de la tasa, ¿verdad? Es una derivada, cómo cambia el volumen con respecto en este caso, con respecto a la profundidad. Y el otro es cómo encontrar la constante, o sea, las condiciones iniciales. Entonces lo que hicimos fue decir que el volumen, como va a depender de la altura, ¿verdad? Pues de la profundidad. Cuando la profundidad es 0, pues no hay volumen, entonces quiere decir que el volumen de 0 es igual a 0. Y ahí con eso pudimos encontrar la constante de integración. Si no, no hubiéramos podido encontrar la constante de integración. Bien, entonces el problema que nos quedó era este número 4, si no me equivoco, ¿cuál era? Sí, este número 4. Hay que encontrar la ecuación, la función f, con la condición de que la función evaluada en 0, la función f evaluada en 0 sea igual a 2. Pues con la condición acá, que f evaluada en 0 sea igual a 2. Creo que no habría problema en resolverlo, ¿no? Solo la dificultad sería tal vez integrar esto, ¿no? Pero a la altura ya tendríamos que saber integrar esa expresión, ¿no? Control C, Control V. Esto es lo mismo que poner, dijimos, la derivada de f de x con respecto a x. Con respecto a x. Entonces, es de pasar, ¿verdad? Entonces, la dificultad, repito, ¿cómo creen que podíamos integrar el miembro derecho? ¿Cómo podríamos integrar ese miembro derecho? Porque aquí integrábamos lados, ¿verdad? Hay que multiplicar el exponencial, perdón, por los valores dentro del paréntesis. Podría ser. Entonces, sí, pero entonces aquí tenemos que integrar, ¿verdad?
me sugiere el compañero acá es de que, bueno, la integral del diferencial de una expresión es la misma expresión y es la que andamos buscando, ¿no? Y acá me decía él de que separar esto, me decía, ¿verdad? Aunque se puede hacer de una sola vez, creo yo. Pero bueno, separémoslo, sería e a la menos x, ¿verdad? Menos x por e elevado a la menos x. Aquí me faltó el diferencial, hay que distribuirlo en los dos, ¿verdad? Y ya, el primero casi es inmediato, ¿no? Llamarle u a menos x y la integral de eso sería inmediata, ¿no? La integral de e a la u es el mismo e a la u. Al final de cuentas va a quedar menos e a la menos x. El problema, ¿cómo integrar esto? ¿Cómo se hace esa integral? ¿Alguna idea? Por partes. Por partes, sí. Por partes es la forma de resolverlo, sí. Ahí sí funciona, creo que el late, llamarle u a x, ¿no? Y de u a e a la menos x de x, y ahí se va. Y ahí pues una sola constante de integración, y esa la vamos a encontrar, esa constante, con la condición inicial, que la imagen de 0 es igual a 2, ¿verdad? F de 0 es igual a 2. Entonces, creo que ahí no hay problema, ¿no? Que ustedes lo pueden resolver por parte, la ponen ahí, lo otro también integral, y más una sola constante de integración C, ¿verdad? No sé si hay una pregunta hasta ahora. Pudo haber hecho por parte de una sola vez también, creo yo. Ya, de una sola vez también. Llamándole u a esto y e a la menos x de x el diferencial de b. Así también creo que funciona. Pero bueno, se puede separar también. Ahí gusta el cliente en cómo resolver esa expresión. Bien, no sé si hay alguna, ahí lo tratan de hacer ustedes, de continuarlo. Espero que les haya servido de mucho lo que les hemos estado viendo. Sí, yo tengo una consulta, pero fuera de la clase es sobre el parcial 3. Ajá. Fíjese que yo estaba verificando que en el campus decía que era de todo lo visto en la clase, o sea, desde la semana 1, digamos, hasta la semana 9 que está en el campus. El método de integración, los métodos de integración. Estos ya no son métodos, ya son aplicaciones, digamos. Sería hasta la semana 8, sería, ¿verdad? No sé si me Entonces explico. sería desde la semana 1 hasta la semana 8, que es donde se aplica toda la integración. Ajá, correcto, todos los métodos de integración, así es. Okay. Gracias. Bueno, pues nada. Y perdone, otra pregunta, disculpe el inconveniente. Debido a que trabajo, no sé cuánto es el tiempo estimado que se estaría dando, si siempre serían los 100 minutos o pasaría de los 100 minutos. ¿Cómo se llama? El aproximado. Podría pasarse más dependiendo de cuántos problemas se pongan en el examen, ¿no? Siempre se pone, si son 2 horas, van a depender del, ¿cómo se llama?, el número de ejercicios que haya. Normalmente son 100 minutos. O sea, así lo programamos ahí, ¿no? Pero como repito, puede ser que sea más dependiendo del número de ejercicios que se pongan, ¿no? De eso va a depender. Okay. Gracias. Yo lo programo mejor para 100 minutos, para no hacer tan largo el examen, pues 100 minutos. Pero como repito, ahí va a depender
de la cantidad de ejercicios o la extensos que pueden ser los ejercicios, pero seguramente yo acostumbro poner ejercicios que no sean tan extensos, ¿verdad? Por eso que incluí bueno, pero quiero ver, yo no sé si he publicado, sí, creo que sí he publicado, ¿verdad? Que el examen va a ser los casos hasta, es que en línea llega hasta los casos, fracciones parciales, caso 1 y 2, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, es que el presencial ya me estoy confundiendo yo también. Digamos, en línea, el examen en línea, que es el domingo, empieza desde, aunque eso de empieza es bien complicado, ¿va? Porque recuerden que los métodos de integración, algunos hay que hacer cambios de variables, aunque ya no entre el cambio de variables, pero a veces hay que hacer cambios de variables. Pero en teoría empezaría desde potencias de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, caso 1 y 2, para que no sea un examen tan largo en línea, ¿no? Y en el presencial pues entran todos los casos, ahí entrarían hasta caso 3 y caso 4 de fracciones parciales, pero esos serían los temas. Ya aplicaciones ya no entraría, eso lo dejaríamos para la siguiente evaluación. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, por nada. Bien, entonces nos vemos en la próxima. No guardar, ¿sí? Estudiemos bastante, por favor. Estudiemos. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día. Gracias. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Gracias, igualmente.